Una noche lluviosa cambiaría para siempre la vida de un padre dedicado y una empresaria implacable. El destino los reuniría a través del trabajo, el agotamiento y una niña que necesitaba atención. Entre informes urgentes y responsabilidades asfixiantes, dos mundos completamente diferentes chocarían de manera inesperada. Antes de escuchar este relato increíble, no olvide suscribirse al canal para más historias emocionantes. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas del edificio corporativo en la capital cuando Marco empujó la puerta de cristal con dificultad. En brazos llevaba a Olivia, su hija de 6 años, que dormía profundamente a pesar del ruido de la tormenta afuera. La mochila rosa de la niña se balanceaba al ritmo de los pasos cansados de su padre, quien apenas conseguía mantener los ojos abiertos después de otro día agotador. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos empleados de limpieza y unos pocos dedicados como él aún permanecían allí, luchando contra plazos imposibles y demandas que parecían no tener fin. Marco acomodó a Olivia cuidadosamente en uno de los sillones de la recepción del 20º piso, cubriéndola con su propio abrigo antes de dirigirse a su escritorio. Frente al ordenador, los números parecían bailar en la pantalla. El informe, que debía estar listo a la mañana siguiente, exigía un análisis complejo que, en condiciones normales, llevaría al menos 3 días para ser completado adecuadamente. Pero Marco no tenía ese lujo. No cuando el alquiler estaba atrasado, cuando el plan de salud de Olivia necesitaba ser renovado y cuando cada euro hacía la diferencia en su vida. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras intentaba ignorar el dolor de cabeza que martilleaba en sus sienes. De vez en cuando miraba a Olivia, asegurándose de que continuara durmiendo tranquilamente. La niña había cenado un sándwich simple en el comedor de la empresa antes de acomodarse allí, acostumbrada ya a esa rutina que se había vuelto común desde que la niñera había renunciado. Fue entonces cuando oyó el sonido de tacones altos resonando por el pasillo. Marco no necesitó mirar para saber quién se acercaba. Clara Alianza, la joven empresaria que dirigía aquella compañía con puño de hierro, rara vez era vista por los pasillos después del horario comercial, pero cuando aparecía, significaba que algo importante estaba sucediendo o que alguien estaba a punto de tener una noche muy larga por delante. Clara se detuvo detrás de Marco, observando silenciosamente la pantalla del ordenador por unos segundos. Sus ojos oscuros analizaban cada gráfico, cada número, cada proyección con la precisión de quien había construido un imperio financiero antes de los 30 años. Marco sintió su presencia y se giró, intentando esconder el nerviosismo que siempre lo dominaba en presencia de su jefa. «Los datos de la región sur son inconsistentes», dijo ella sin preámbulos, señalando una sección específica del informe. «Necesito un nuevo análisis comparativo con los últimos 3 trimestres, para mañana temprano». Marco respiró hondo, intentando calcular mentalmente cuánto tiempo esa nueva demanda tomaría de su ya apretado horario. «Señora Alianza, con todo respeto, ya estoy trabajando en el informe que usted solicitó esta tarde. Si incluyo este nuevo análisis...» «Entonces inclúyalo», cortó ella, su voz manteniendo el tono gélido de siempre. «No me interesan las excusas, Marco, me interesan los resultados». Fue en ese momento cuando Clara notó la pequeña figura acurrucada en el sillón cercano. Olivia se había movido durante el sueño y un mechón de cabello castaño se había escapado del abrigo que la cubría. Por una fracción de segundo, algo pasó por el rostro normalmente impasible de Clara, algo que Marco no supo identificar si era incomodidad, sorpresa o quizás incluso un destello de algo más humano. «Su hija», dijo ella, más como una constatación que como una pregunta. «Sí, señora. La niñera no pudo quedarse hoy, y yo...» Marco comenzó a explicar, pero Clara ya había vuelto su atención a la pantalla del ordenador. «Haga lo que tenga que hacer», dijo ella fríamente, pero esta vez evitó mirar en dirección a Olivia. «El informe debe estar en mi escritorio a las 7 de la mañana». Marco asintió, sabiendo que protestar sería inútil. Observó a Clara alejarse por el pasillo, sus pasos
resonando hasta desaparecer completamente. Volvió entonces su atención al ordenador, sabiendo que tendría por delante una noche larga y difícil. Las horas se arrastraban mientras Marco trabajaba incansablemente. De vez en cuando, Olivia se movía en el sueño, murmurando algo incomprensible antes de volver a sumergirse en el mundo de los sueños. Él sentía el peso de la responsabilidad en cada fibra de su ser. No era solo un trabajo, era la única fuente de ingresos que tenía para garantizar una vida digna para su hija. Cuando finalmente terminó la primera versión del informe, ya pasaban las 2 de la mañana. Marco se frotó los ojos cansados y miró a Olivia, que continuaba durmiendo pacíficamente. Mañana sería otro día difícil. Ella tendría que ir a la escuela, él tendría que trabajar y el ciclo volvería a empezar. Pero algo había cambiado esa noche. El modo en que Clara había mirado a Olivia, ese momento de vacilación, había quedado grabado en la memoria de Marco. Por un instante, él había vislumbrado una grieta en la armadura impenetrable de la empresaria más temida de la capital. Marco no sabía aún, pero aquella grieta sería el inicio de una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino también la de muchas personas a su alrededor. Las semillas de un cambio profundo habían sido plantadas en aquella noche lluviosa, y los frutos de esa transformación sorprenderían a todos los que los conocían. Mientras trabajaba, Marco recordó los eventos que lo habían llevado a aquella situación. Hacía 3 años que trabajaba en aquella empresa, siempre como asistente administrativo, siempre cumpliendo órdenes sin cuestionar. Su vida había cambiado drásticamente desde que Olivia naciera y su esposa partiera poco tiempo después, dejándolo solo con una niña pequeña y responsabilidades que parecían aumentar cada día. En los primeros años, había conseguido equilibrar trabajo y paternidad con la ayuda de vecinas y niñeras económicas. Pero conforme Olivia crecía, sus necesidades también aumentaban, y Marco se vio atrapado en un ciclo vicioso donde necesitaba trabajar más para sustentar a su hija, pero trabajar más significaba pasar menos tiempo con ella. La empresa siempre había sido exigente, pero con la llegada de Clara Alianza, 2 años antes, las cosas se habían intensificado exponencialmente. Ella tenía una reputación que la precedía, joven, brillante e implacable. Había asumido la empresa de consultoría financiera de su padre fallecido y la había transformado en una de las más exitosas de la capital en tiempo récord. Marco admiraba su competencia profesional, pero temía su frialdad. En los 2 años que había trabajado bajo su dirección, rara vez había intercambiado más que unas pocas palabras con ella, además de las instrucciones de trabajo. Clara era conocida por su eficiencia, pero también por su aparente falta de empatía con las circunstancias personales de los empleados. Aquella noche, mientras los números bailaban en su pantalla y Olivia dormía tranquilamente en el sillón de al lado, Marco no podía imaginar que Clara también estaba pasando por sus propios conflictos internos. Para ella, la empresa era todo, su identidad, su propósito, su validación. Ella había crecido viendo a su padre construir aquel negocio y cuando él partió inesperadamente, asumir el liderazgo había sido más que una elección profesional. Había sido una forma de mantener su memoria viva. Pero el éxito tenía un precio. A los 29 años, Clara se encontraba sola en su lujoso apartamento todas las noches, rodeada por conquistas profesionales, pero vacía de conexiones humanas genuinas. Ella había sacrificado relaciones, amistades y momentos simples de felicidad en el altar de la ambición. Ver a Marco trabajando hasta tarde con una niña dormida a su lado había despertado algo que ella pensaba haber suprimido para siempre. El recuerdo de cómo era ser vulnerable, de cómo era necesitar a alguien. Ella no consiguió definir exactamente lo que sintió en ese momento, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacerla dudar por primera vez en años. Conforme pasaban las horas, Marco terminó la primera versión del informe, pero sabía que aún necesitaría hacer ajustes por la mañana. Sus ojos ardían de cansancio y sentía una presión familiar en las sienes que indicaba el inicio de un dolor de cabeza.
Miró a Olivia, que estaba durmiendo profundamente, una pequeña sonrisa en los labios, probablemente soñando con algo bueno. En ese momento, Marco tomó una decisión que no sabía que sería el primer paso de una jornada transformadora. Decidió que, no importaba lo que sucediera en el futuro, nunca perdería de vista lo que realmente importaba en su vida. El trabajo era necesario, pero Olivia era esencial. Y quizás, solo quizás, había una forma de equilibrar ambos sin sacrificar ninguno de los dos. Lo que Marco no sabía era que, varios pisos más arriba, Clara también estaba tomando decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. Sentada en su oficina, ella miraba por la ventana a la ciudad dormida y se preguntaba cuándo había sido la última vez que realmente había conversado con alguien sobre algo más allá del trabajo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había necesitado como persona, no como jefa? La imagen de Olivia durmiendo continuaba volviendo a su mente, y con ella una sensación extraña que ella no conseguía nombrar. Era como si algo dentro de ella estuviera despertando después de años de hibernación, algo que ella había enterrado bajo hojas de cálculo y reuniones, pero que ahora insistía en hacerse notar. Aquella noche lluviosa marcaría el fin de una era para ambos, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Los cambios vendrían gradualmente, como olas que comienzan pequeñas en el océano y crecen hasta convertirse en tsunamis que transforman completamente el paisaje costero. Y en el centro de esa transformación estarían dos personas que parecían no tener nada en común, pero que descubrirían que compartían la necesidad humana más fundamental de todas, la necesidad de pertenecer, de ser visto, de ser amado. Las semanas siguientes establecieron un patrón que Marco conocía demasiado bien. Despertar temprano, preparar a Olivia para la escuela, trabajar incansablemente y volver a casa tarde por la noche, solo para repetir todo al día siguiente. La diferencia ahora era que Clara había comenzado a notar su presencia de una forma diferente, y eso no necesariamente era algo bueno. «Marco, necesito los informes de la División Internacional para el mediodía», dijo Clara a la mañana siguiente, apareciendo al lado de su escritorio como una tormenta inesperada. «Y también quiero un análisis completo del desempeño de los nuevos productos en el mercado asiático». Marco la miró, intentando procesar la magnitud de lo que Semo le pedía. «Señora Alianza, son 2 informes extensos. Normalmente esto llevaría...» «No me interesan los procedimientos normales», interrumpió ella. «Necesito esa información para la reunión con los inversores esta tarde. ¿Puede hacerlo o necesito encontrar a alguien que pueda?» La amenaza velada flotó en el aire como una nube oscura. Marco asintió, sabiendo que no tenía elección. Observó a Clara alejarse, notando cómo ella había evitado mirar hacia la esquina de la sala, donde Olivia había pasado la noche anterior, durmiendo mientras él trabajaba. Durante las próximas horas, Marco se perdió en hojas de cálculo, gráficos y datos que parecían no tener fin. Sus colegas de trabajo comenzaron a notar su dedicación obsesiva, algunos con admiración, otros con preocupación. Víctor, el colega del escritorio de al lado, se acercó durante el receso del almuerzo. «Tío, ¿no estás bien?», dijo Víctor, observando las ojeras profundas que marcaban el rostro de Marco. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche entera?». Marco rió amargamente, sin quitar los ojos de la pantalla. «Dormir es un lujo, Víctor. Tengo cuentas que pagar». «Todo el mundo las tiene, pero eso no significa que tengas que matarte trabajando», respondió Víctor. «Clara está siendo muy dura contigo últimamente. Todo el mundo lo está notando». Era verdad. En los últimos días, Clara había dirigido una cantidad desproporcionada de tareas a Marco. Proyectos que normalmente serían distribuidos entre todo el equipo llegaban exclusivamente a su escritorio, siempre con plazos imposibles y exigencias que parecían aumentar cada día. Lo que Marco no sabía era que Clara estaba luchando contra algo que ella misma no conseguía entender. Desde aquella noche en que vio a Olivia durmiendo en el sillón, algo se había movido dentro de ella,
algo que ella intentaba desesperadamente suprimir. Cada vez que necesitaba un trabajo importante, instintivamente buscaba a Marco, como si quisiera tener una excusa para verificar si la niña estaba bien. En la tarde de aquel día, durante la reunión con los inversores, Clara presentó los informes que Marco había preparado. Los datos eran impecables, el análisis era profundo y las proyecciones eran exactamente lo que ella necesitaba para impresionar a los socios internacionales. Por un momento, mientras hablaba sobre los números, ella se preguntó cuándo había comenzado a confiar tanto en el trabajo de un simple asistente administrativo. «Excelente trabajo, Clara», dijo uno de los inversores al final de la presentación. «Los datos muestran un crecimiento consistente y las proyecciones son muy optimistas. ¿Quién preparó este análisis?» Clara dudó por una fracción de segundo. «Mi equipo», respondió diplomáticamente. «Tenemos profesionales muy competentes». Pero mientras los inversores salían de la sala, Clara se quedó atrás, pensando en el hombre que había trabajado toda la noche para hacer de aquella reunión un éxito. Marco, a quien apenas conocía más allá de su dedicación inquebrantable y de la hija pequeña que a veces lo acompañaba a la oficina. Cuando volvió al piso donde Marco trabajaba, Clara lo encontró aún inclinado sobre el ordenador. Estaba trabajando en otro proyecto, siempre anticipando las próximas demandas. Olivia estaba sentada en el suelo al lado de su escritorio, dibujando en un cuaderno viejo, mientras comía un sándwich simple. «Papá, ¿puedo ir al baño?», preguntó la niña, mirando a Marco con ojos grandes y expresivos. «Claro, cariño. ¿Recuerdas dónde está?», respondió Marco, interrumpiendo su trabajo por primera vez en horas. «Sí, está allí en el pasillo», dijo Olivia, saltando alegremente. Clara observó la interacción de lejos, notando la ternura en la voz de Marco y cómo sus ojos se suavizaban cuando miraba a su hija. Era un lado de él al que ella nunca había prestado atención antes, muy diferente del profesional eficiente y un poco tenso que ella conocía. Cuando Olivia pasó por ella en el pasillo, la niña se detuvo y sonrió tímidamente. «Hola, señora», dijo con la inocencia típica de una niña de 6 años. «Hola», respondió Clara, sorprendida por la aproximación directa de la niña. «Eres Olivia, ¿verdad?». «Sí, y usted es la jefa de mi papá», respondió Olivia con naturalidad. «Él dice que usted es muy importante». Clara se quedó sin respuesta por un momento. No estaba acostumbrada a interactuar con niños, y la franqueza de Olivia la desarmó completamente. «¿Él habla de mí?». «A veces», dijo Olivia, balanceándose de un pie a otro. «Él dice que usted trabaja mucho, igual que él, pero yo creo que todo el mundo debería jugar un poquito también». La simplicidad de aquella observación golpeó a Clara de una forma que ella no esperaba. Una niña de 6 años había resumido una verdad que ella había olvidado hacía mucho tiempo, que la vida no debería ser solo sobre el trabajo. Es una observación interesante», consiguió decir Clara, intentando mantener la compostura. «¿Tiene hijos?», preguntó Olivia con la curiosidad natural de los niños. «No», respondió Clara, sintiéndose extrañamente vulnerable ante aquella pregunta simple. «Ah, qué pena. Usted parece simpática», dijo Olivia, antes de continuar su camino hacia el baño. Clara se quedó parada en el pasillo por unos minutos después de que Olivia se perdió de vista. Las palabras de la niña resonaban en su mente. «Usted parece simpática». ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había descrito así? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había visto como algo más allá de una jefa exigente o una empresaria implacable? Volviendo a su oficina, Clara intentó concentrarse en los correos electrónicos que se acumulaban en su bandeja de entrada, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana que daba vista al piso de Marco. Podía verlo trabajando, Olivia ahora durmiendo en una silla a su lado, cubierta con el abrigo de su padre. Por primera vez en años, Clara cuestionó sus propias acciones. ¿Era necesario sobrecargar a Marco de esa forma? ¿Era justo exigir que él trabajara hasta altas horas cuando tenía una niña pequeña que cuidar? Esas preguntas la incomodaban, porque ella nunca se había preocupado por la vida personal de sus empleados antes.
Pero algo había cambiado, y ese cambio la asustaba más de lo que quería admitir. Durante los días que siguieron, Marco notó una sutil diferencia en el comportamiento de Clara. Ella aún era exigente, aún mantenía sus estándares altos, pero había momentos en que ella parecía dudar antes de darle una nueva tarea, como si estuviera sopesando algo en su mente. Una mañana, Víctor comentó sobre esas observaciones durante el descanso del café. ¿Has notado que Clara ha estado diferente últimamente? ¿Diferente cómo?, preguntó Marco, aunque él mismo había percibido algunos cambios. No sé explicar. ¿Menos intensa, quizás? Ayer le preguntó a Inés si sus hijos estaban bien cuando supo que una de ellas tenía fiebre. Clara nunca pregunta sobre la familia. Marco reflexionó sobre eso. Era verdad que había notado pequeños momentos de humanidad emergiendo de la fachada profesional de Clara. Un gracias aquí y allá, una pregunta ocasional sobre cómo estaba, pequeños gestos que antes eran inexistentes. Lo que Marco no sabía era que Clara estaba luchando contra una transformación interna que ella no comprendía completamente. Todas las noches, al volver a su apartamento vacío, ella se encontraba pensando en la escena que había presenciado. Un padre, dedicado trabajando incansablemente mientras cuidaba a su hija pequeña. Era una imagen de sacrificio y amor que contrastaba drásticamente con su propia vida solitaria y enfocada solo en el trabajo. Clara había crecido en un ambiente donde las emociones eran vistas como debilidades y las relaciones personales como distracciones. Su padre, aunque cariñoso, había sido un adicto al trabajo que creía que el éxito profesional era la única forma válida de demostrar valor. Ella había internalizado esa filosofía y construido toda su identidad en torno a ella. Pero ver a Marco y Olivia había plantado una semilla de duda que crecía cada día. Habría perdido algo importante en su búsqueda del éxito. ¿Era el aislamiento emocional que había cultivado realmente necesario para ser una líder eficaz? Esos pensamientos la perturbaban porque desafiaban todo en lo que había creído sobre sí misma y sobre lo que significaba ser exitosa. Y cuanto más intentaba suprimirlos, más persistían, especialmente en los momentos silenciosos cuando estaba sola. Una tarde, al pasar por el piso donde Marco trabajaba, Clara lo vio ayudando a Olivia con los deberes en el escritorio al lado del ordenador. La niña estaba intentando resolver un problema de matemáticas y Marco explicaba pacientemente, usando pequeños objetos de la oficina para hacer la lección más visual y comprensible. Entonces, si tengo 5 lápices y le doy 2 a mi amiga, ¿cuántos quedan?, preguntó Marco, organizando los lápices en el escritorio. 3, respondió Olivia alegremente. Las matemáticas son fáciles cuando tú explicas, papá. Eres muy lista, mi princesa, más lista que papá. Clara observó esta interacción de lejos, sintiendo algo que no conseguía identificar. ¿Era admiración por la paciencia de Marco? ¿Nostalgia por algo que nunca había experimentado? O quizás era envidia de la conexión pura e incondicional que ella estaba presenciando. Aquella noche, sola en su apartamento, Clara intentó recordar la última vez que alguien le había demostrado tanto cariño como Marco demostraba por Olivia todos los días. Intentó recordar la última vez que alguien se había preocupado genuinamente por su bienestar, además de cuestiones profesionales. La respuesta que encontró la perturbó profundamente. No conseguía recordarlo. Sus relaciones románticas siempre habían sido superficiales, basadas en conveniencia mutua o interés profesional. Sus pocos amigos eran, en realidad, contactos de negocios. Incluso su relación con la familia se había vuelto formal y distante después de la partida de su padre. Por primera vez en 1970, años, Clara cuestionó si el precio que había pagado por el éxito valía realmente la pena. Y esa cuestión se convertiría en el catalizador para cambios que ella ni imaginaba que fueran posibles. Mientras tanto, Marco continuaba su rutina exhaustiva, sin saber que sus pequeños gestos de dedicación paternal estaban causando una revolución silenciosa en el corazón de la mujer que él consideraba inalcanzable.
Cada momento de ternura con Olivia, cada sacrificio que hacía por ella, cada demostración de que el amor era más importante que el éxito profesional, estaba lentamente derritiendo años de protección emocional que Clara había construido alrededor de sí misma. La transformación era lenta y casi imperceptible, pero estaba sucediendo, y tanto Marco como Clara estaban a punto de descubrir que los mayores cambios en la vida a menudo comienzan con los momentos más pequeños de humanidad compartida. Era una mañana típica de jueves cuando Marco descubrió el error que podría costar millones a la empresa. Mientras revisaba los documentos financieros para la reunión trimestral, sus ojos entrenados captaron una discrepancia en los números de inversión que habían pasado desapercibidos por todos los demás, incluyendo a Clara. El contrato con la empresa de tecnología asiática contenía una cláusula de conversión cambiaria que había sido calculada incorrectamente. El error resultaría en una pérdida sustancial si no se corregía antes de la firma final, que estaba marcada para aquella tarde. Marco verificó los números 3 veces, consultó las tasas de cambio históricas y confirmó sus sospechas. Su primera reacción fue buscar a Clara inmediatamente, pero ella estaba en una videoconferencia importante con los socios de Singapur. Marco miró el reloj y se dio cuenta de que no había tiempo que perder. La reunión de firma se llevaría a cabo en 4 horas, y cualquier retraso podría arruinar meses de negociaciones. Sin dudar, Marco se sumergió en los cálculos, rehizo todo el análisis financiero, ajustó las proyecciones y preparó una nueva versión del contrato con los valores correctos. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras Olivia jugaba silenciosamente a su lado, acostumbrada a ver a su padre en estado de concentración intensa. «Papá, ¿estás bien? Tus manos están temblando», observó Olivia, levantando la vista de sus dibujos. Marco se detuvo por un momento y se miró las manos. Era verdad, un temblor sutil se había instalado en sus dedos, fruto del cansancio extremo y la tensión constante. «Estoy bien, cariño. Papá solo está un poco cansado». Pero no estaba bien. Los dolores de cabeza se habían vuelto constantes, su visión se volvía borrosa al final del día y había perdido casi 5 kilos en las últimas semanas. Marco atribuía todo al estrés del trabajo, ignorando las señales de que su cuerpo estaba llegando al límite. Cuando Clara finalmente salió de la videoconferencia, Marco estaba esperando afuera de su sala con una carpeta en las manos y una expresión seria en el rostro. «Señora Alianza, necesito hablar con usted urgentemente sobre el contrato de Tecasia». «Marco, llego tarde a otra reunión». «Lo que sea, puede esperar», dijo Clara intentando pasar por él. «En realidad no puede», insistió Marco, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Hay un error significativo en los cálculos de conversión cambiaria. Si firmamos el contrato como está, perderemos aproximadamente 3,5 millones en 2 años». Clara se detuvo abruptamente. «¿Qué has dicho?». Marco abrió la carpeta y mostró los cálculos originales al lado de sus correcciones. La cláusula de ajuste cambiario en el punto 4.3 está basada en una tasa fija que no considera la volatilidad histórica de la moneda. Aquí están los números correctos. Clara tomó los documentos y los examinó atentamente. Sus ojos recorrieron cada línea, cada cálculo, cada proyección. Gradualmente, su expresión cambió de impaciencia a sorpresa, luego a algo cercano al respeto. «¿Cómo descubriste esto?», preguntó ella genuinamente curiosa. «Siempre reviso todos los contratos importantes», respondió Marco simplemente. «Forma parte de mi trabajo verificar que todo esté correcto». «No, en realidad no lo hace», dijo Clara lentamente. «Esto debería haber sido responsabilidad del departamento financiero y del jurídico. Has salvado a la empresa de un perjuicio considerable». Marco se quedó en silencio, sin saber cómo responder a lo que parecía ser un cumplido de Clara. Era la primera vez que ella reconocía públicamente su trabajo. «¿Corregiste todo?», preguntó ella. «Sí, señora. La nueva versión está lista para la reunión de esta tarde. También preparé un anexo explicando los cambios
para que los abogados puedan revisar rápidamente. Clara miró a Marco por un largo momento, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Buen trabajo», dijo finalmente, palabras que ella rara vez pronunciaba. La reunión de la tarde fue un éxito. Los inversores asiáticos quedaron impresionados con la meticulosidad del análisis financiero y con las correcciones que se hicieron. El contrato fue firmado sin problemas, y la empresa garantizó un beneficio sustancial gracias a los cambios que Marco había implementado. Durante la reunión, Clara mencionó discretamente que las correcciones habían sido identificadas por su equipo de análisis. Pero sus ojos buscaron a Marco varias veces durante la presentación, y él percibió que algo había cambiado en la forma en que ella lo miraba. Después de que todos salieron de la sala de reuniones, Clara se quedó atrás con Marco. «Sobre lo que pasó hoy», comenzó ella. «Fue solo mi trabajo, señora», interrumpió Marco modestamente. «No, no fue solo tu trabajo», dijo Clara, firmemente. «Fuiste más allá de lo esperado y eso no pasó desapercibido». Marco asintió, pero su expresión permaneció neutra. Había aprendido a no esperar mucho reconocimiento en su trabajo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Clara, sorprendiendo a Marco con la pregunta personal. «3 años, señora», respondió él. «¿Y antes de eso?» «Trabajé en varias empresas de consultoría, siempre en el área administrativa y financiera». Clara asintió pensativamente. «¿Tienes formación en finanzas?» «Tengo un grado en administración y una especialización en gestión financiera», respondió Marco. «Hice todo estudiando por la noche, después de que nació Olivia». Esa información sorprendió a Clara. Ella había asumido que Marco era solo un asistente administrativo sin cualificaciones específicas. Descubrir que él tenía formación superior y había estudiado mientras criaba a una hija solo cambió completamente su percepción sobre él. «¿Por qué nunca mencionaste tu formación antes?», preguntó ella. Marco se encogió de hombros. Nadie nunca preguntó. Y para ser honesto, solo necesitaba un empleo que me permitiera cuidar de Olivia. No estaba pensando en una carrera en ese momento. «¿Y ahora aún no piensas en una carrera?», Marco dudó. «Yo no sé. Nunca tuve la oportunidad de pensar en ello seriamente». Clara asintió, procesando esa información. Por primera vez ella estaba viendo a Marco no solo como un empleado eficiente, sino como una persona con potencial no explorado. Pero mientras conversaban, Marco necesitó apoyarse discretamente en el escritorio. Un mareo repentino lo golpeó y sintió un sabor metálico en la boca. Intentó disimular, pero Clara lo notó. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí, solo un poco cansado», mintió Marco. Clara lo observó atentamente. Las ojeras eran más profundas, el rostro estaba más delgado y había una palidez que ella no había notado antes. «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un descanso?», Marco pensó por un momento. «Yo no recuerdo exactamente». «Marco, todo empleado tiene derecho a vacaciones y descanso», dijo Clara. «Lo sé, pero las cosas han estado muy ajetreadas y no quería atrasar los proyectos», comenzó Marco. «Tú no eres responsable de todos los proyectos de la empresa», interrumpió Clara. «Quizás sea hora de pensar en redistribuir algunas responsabilidades». Marco entró en pánico. «Señora Alianza, si hice algo mal...». «No hiciste nada mal», dijo Clara rápidamente. «Al contrario, quizás sea hora de reconocer oficialmente el valor de tu trabajo». Marco no sabía qué decir. Era la primera vez en años que alguien reconocía no solo su esfuerzo, sino su potencial. Y por más extraño que pareciera, esa persona era Clara Alianza, la mujer que él había considerado fría e insensible. Pero mientras caminaba de regreso a su escritorio, Marco sintió otro episodio de mareo. Esta vez necesitó agarrarse a la pared del pasillo para no caer. Olivia, que lo estaba esperando, corrió preocupada. «Papá, ¿estás enfermo?», preguntó ella, sujetando su mano. «No, cariño. Papá solo necesita un poco de agua», dijo Marco, forzando una sonrisa. Pero él sabía que no era solo sed o cansancio,
Su cuerpo estaba enviando señales claras de que no aguantaría aquel ritmo por mucho más tiempo. La pregunta era, ¿qué hacer al respecto sin perder el empleo que tanto necesitaba? En los días siguientes al episodio con el contrato de Tequeisia, Marco notó un cambio sutil pero significativo en la forma en que Clara lo trataba. Ella comenzó a saludarlo por la mañana, algo que nunca había hecho antes. Cuando pasaba por su escritorio, a veces se detenía para hacer preguntas sobre proyectos que no eran urgentes, como si estuviera buscando excusas para conversar. «¿Cómo están los números de la división sudamericana?», preguntó ella una tarde, aunque sabía que aquel informe no era prioridad. «Están progresando bien, señora Alianza. Debo tener el análisis completo para el jueves», respondió Marco, notando cómo ella parecía menos apurada de lo habitual. «Genial. ¿Y cómo está Olivia? ¿Se adaptó bien a la nueva escuela?». Marco se sorprendió por la pregunta personal. «Sí, le gusta mucho. Hizo algunas amistades nuevas». «Qué bien», dijo Clara, y Marco tuvo la impresión de que ella quería decir algo más, pero no sabía cómo continuar la conversación. Esas interacciones breves pero significativas comenzaron a volverse más frecuentes. Clara descubrió que anhelaba esos pequeños momentos de conexión humana, aunque no sabía bien cómo iniciarlos o mantenerlos. Su vida entera había sido estructurada en torno a la eficiencia y la objetividad, y ahora se veía deseando algo más subjetivo y emocional. Una tarde, cuando Marco estaba revisando contratos internacionales, Olivia se acercó a él con un dibujo que acababa de terminar. «Papá, hice un dibujo de nuestra familia», dijo ella alegremente. Marco miró el papel y vio dos figuras de la mano, un hombre alto y una niña pequeña, bajo un sol amarillo brillante. «Está hermoso, cariño. ¿Somos nosotros dos?». «Sí, tú y yo somos una familia feliz», dijo Olivia abrazando a su padre. Clara, que pasaba por el pasillo en ese momento, oyó la conversación y se detuvo involuntariamente. A través de la puerta entreabierta, pudo ver la escena. Marco abrazando a Olivia con ternura infinita, ambos sonriendo mientras admiraban el dibujo. Era una imagen de felicidad simple y genuina que la tocó profundamente. Pero fue entonces cuando Olivia hizo una observación que atravesó el corazón de Clara como una flecha. «Papá, ¿crees que un día nuestra familia pueda ser más grande? Como si encuentras a alguien simpática para ser mi mamá». Marco se quedó en silencio, por un momento claramente conmovido por la pregunta. «No sé, cariño, pero si eso sucede un día, sería con alguien muy especial que te amara tanto como yo te amo». «Me gustaría eso», dijo Olivia pensativamente. «Sería genial tener a alguien más para formar parte de nuestros abrazos». Clara se alejó rápidamente, sintiendo lágrimas inesperadas quemando sus ojos. Aquella conversación había tocado algo profundo dentro de ella, una necesidad de pertenencia que ella ni sabía que poseía. La idea de ser parte de algo más grande, de ser elegida y amada, de formar parte de una familia, era simultáneamente aterradora y maravillosa. Aquella noche, Clara tuvo dificultad para dormir. Continuaba pensando en las palabras de Olivia sobre hacer la familia más grande y en la respuesta cariñosa de Marco sobre encontrar alguien especial. ¿Sería posible para alguien como ella, que había construido su vida entera en torno al control y la distancia emocional, encontrar un lugar en ese tipo de amor incondicional? Mientras tanto, Marco también estaba reflexionando sobre la conversación con Olivia. Hacía años que no pensaba seriamente en relaciones románticas. Su energía estaba toda enfocada en sobrevivir y cuidar de su hija. Pero últimamente, especialmente desde que Clara había comenzado a demostrar un lado más humano, él se encontró imaginando cómo sería tener a alguien con quien compartir no solo las responsabilidades de la vida, sino también sus pequeños momentos de alegría. Sin embargo, su condición física continuaba deteriorándose. Los temblores en las manos se volvieron más frecuentes, los dolores de cabeza eran constantes y había desarrollado un insomnio crónico que lo dejaba aún más exhausto. Durante las reuniones,
A veces necesitaba apoyarse discretamente en el escritorio para no mostrar su debilidad. Víctor fue el primero en comentar directamente sobre su apariencia. «Marco, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? No tienes buena cara». «Estoy bien», insistió Marco, aunque sabía que no era verdad. «Amigo, estás visiblemente más delgado, tienes ojeras que parecen agujeros y tus manos están temblando ahora mismo. Eso no es estar bien». Marco se miró las manos y vio que Víctor tenía razón. El temblor era más pronunciado de lo que había percibido. «Solo necesito unas vacaciones», dijo él, intentando minimizar la situación. «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste vacaciones?» Marco intentó recordar, pero no pudo. Desde que Olivia naciera, no había tomado más que algunos días de descanso esporádicos, generalmente cuando ella estaba enferma. «Exactamente», dijo Víctor, interpretando correctamente su silencio. «Necesitas cuidarte, amigo. Olivia necesita que estés sano». Esa observación golpeó a Marco con toda su fuerza. Estaba tan preocupado en proveer financieramente para Olivia que había descuidado completamente su propia salud. ¿Y si algo le sucedía a él? ¿Qué pasaría con su hija? Pero incluso con esas preocupaciones creciendo en su mente, Marco no conseguía imaginar cómo parar. Las cuentas seguirían llegando, Olivia seguiría necesitando cuidados, y él era todo lo que ella tenía en el mundo. El peso de esa responsabilidad parecía estar literalmente consumiendo su cuerpo. Pero él no veía alternativa. Lo que él no sabía era que alguien estaba observando su deterioro con creciente preocupación y que esa persona estaba a punto de tomar medidas que lo cambiarían todo para ambos. El momento decisivo llegó un viernes, cuando Clara apareció en el escritorio de Marco con otra demanda urgente. Esta vez, ella quería un análisis completo de mercado para el fin de semana, incluyendo proyecciones que exigirían investigación extensiva y modelado de datos complejo. «Marco, necesito que prepares un informe detallado sobre las tendencias de consumo en el mercado latinoamericano para el lunes temprano», dijo Clara, colocando una pila de documentos sobre su escritorio. «Los datos deben incluir análisis demográfico, comportamiento de compra y proyecciones para los próximos 5 años». Marco miró los documentos, luego a Olivia, que estaba sentada a su lado, organizando sus lápices de colores. Era viernes por la tarde, y él le había prometido a su hija que pasarían el fin de semana juntos. Hacía semanas que no cumplía una promesa de esas. «Señora Alianza», comenzó Marco cuidadosamente, «este tipo de análisis normalmente le lleva a nuestro equipo de investigación una semana entera para completarse, y mañana es sábado». «Soy consciente de que es fin de semana», dijo Clara fríamente, «pero tenemos una reunión importante el lunes y necesitamos esos datos». Marco respiró hondo. Su cabeza le latía, sus manos temblaban ligeramente y sentía que estaba al límite de sus fuerzas. Pero más importante que eso, le había prometido a Olivia que la llevaría al festival de la escuela el sábado, algo que ella esperaba hacía semanas. «No puedo hacer eso», dijo Marco. Su propia voz lo sorprendió. Clara se detuvo en medio del pasillo y se giró lentamente. «¿Cómo que no puedes? Le prometí a mi hija que pasaríamos el fin de semana juntos. Ella tiene un festival en la escuela mañana y ya he cancelado muchos compromisos con ella últimamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Otros empleados que estaban cerca se detuvieron disimuladamente para observar la escena, sabiendo que nadie jamás le había dicho que no a Clara Alianza. «Marco, ¿estás consciente de que tu salario depende de tu disponibilidad para atender las demandas de la empresa?», dijo Clara, su voz peligrosamente tranquila. «Lo estoy», respondió Marco, sorprendiéndose a sí mismo con su firmeza, «pero también soy consciente de que soy padre antes de ser empleado. Olivia me necesita, y no voy a fallarle de nuevo». Clara se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro determinado de Marco. Era la primera vez en años que alguien la desafiaba abiertamente, sin miedo a las consecuencias. Y más sorprendente aún era el hecho de que el desafío estaba fundamentado en algo tan humano. «¿Me estás diciendo que tu hija es más importante que tu trabajo?», preguntó ella.
Estoy diciendo que algunas cosas en la vida son más importantes que el trabajo, respondió Marco mirándola directamente a los ojos. Y mi hija es definitivamente una de ellas. Olivia, que había oído la conversación, miró nerviosamente entre su padre y Clara. «Papá, ¿vas a ser despedido?», preguntó con la inocencia brutal de los niños. Marco se arrodilló al lado de su hija. «No sé, cariño, pero no importa lo que pase, voy a estar en tu festival mañana, lo prometo». Clara observó la interacción entre padre e hija, viendo la forma en que los ojos de Marco se suavizaban cuando hablaba con Olivia, la manera en que la niña confiaba completamente en él. Era algo que ella nunca había experimentado, una conexión pura e incondicional. «Lunes, primera hora en mi despacho», dijo Clara finalmente antes de alejarse. Marco se quedó parado, sabiendo que probablemente acababa de perder el empleo, pero cuando miró la sonrisa radiante de Olivia, supo que había tomado la decisión correcta. El fin de semana fue uno de los mejores que Marco y Olivia habían pasado juntos en meses. En el festival de la escuela, ella presentó una obra sobre animales del bosque, y Marco estaba en primera fila, aplaudiendo y sonriendo orgulloso. Por unas horas consiguió olvidar completamente el trabajo y concentrarse solo en ser padre. Pero el lunes, cuando se dirigía al despacho de Clara, Marco sentía el estómago revuelto. Había pasado el domingo preparando su currículum y pensando en cómo le explicaría a Olivia que tendrían que mudarse a un apartamento más pequeño. El ascensor estaba lleno cuando Marco entró, y Clara estaba allí parada al fondo. Se miraron brevemente, pero no intercambiaron palabras. Marco notó que ella parecía diferente, más pensativa, menos imperiosa de lo habitual. Fue cuando estaban entre el 10º y el 11º piso que Marco sintió que el mundo giraba. El mareo que lo venía incomodando hacía semanas se intensificó repentinamente. Su visión se oscureció y sintió las piernas flaquear. «¡Papá!», gritó Olivia, que estaba a su lado sujetando su mano. Marco intentó apoyarse en la pared del ascensor, pero era demasiado tarde. Su cuerpo se desplomó y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Clara corriendo en su dirección. Cuando Marco se desmayó, todo el ascensor entró en pánico. Olivia comenzó a llorar, no entendiendo lo que le estaba sucediendo a su padre, pero fue Clara quien tomó el control de la situación. «¡Que alguien presione el botón de emergencia!», gritó ella arrodillándose al lado de Marco y verificando su respiración. «¡Y llamen a emergencias inmediatamente!». Clara se volvió hacia Olivia, que estaba llorando desesperadamente. «Olivia, escúchame. Tu papá va a estar bien, pero necesito que seas una niña valiente ahora. ¿Está bien?». Olivia asintió entre sollozos y Clara la atrajo hacia sí, abrazándola mientras verificaba constantemente los signos vitales de Marco. Era la primera vez que ella sostenía a una niña en sus brazos y sintió una protección instintiva que nunca había experimentado antes. Cuando los paramédicos llegaron, Marco estaba comenzando a recuperar la conciencia. Estaba confuso y desorientado, pero su primera preocupación fue por Olivia. «Mi hija, ¿dónde está mi hija?», murmuró él. «Estoy aquí, papá», dijo Olivia aún abrazada a Clara. «La señora Clara me cuidó». Marco miró a Clara con sorpresa y gratitud. Ella tenía el cabello despeinado, el traje arrugado, y había lágrimas mal disimuladas en sus ojos. «Gracias», consiguió decir Marco. «No hables ahora», dijo Clara suavemente. «Los médicos van a cuidarte». De camino al hospital, Clara insistió en acompañarlos. Sentada en la ambulancia, sujetando la mano de Olivia mientras los paramédicos examinaban a Marco, ella se dio cuenta de algo que la conmovió profundamente. Por primera vez en su vida, ella no estaba pensando en trabajo, en números, en beneficios o en reuniones. Estaba pensando solo en dos personas que, de alguna forma, se habían vuelto importantes para ella. Y esa realización la asustó tanto como la liberó. Marco se había desmayado por agotamiento extremo, pero su coraje de decir no había plantado una semilla de cambio en el corazón de Clara que crecería de formas que ninguno de los dos podría imaginar. En el hospital, mientras esperaban en la sala de espera,
Clara sostenía a Olivia en su regazo por primera vez desde el ascensor. La niña había dejado de llorar, pero aún estaba visiblemente asustada y agarrada a la blusa de Clara como si fuera una tabla de salvación. «¿Usted cree que mi papá va a estar bien?», preguntó Olivia con voz pequeña y temblorosa. Clara miró aquellos ojos grandes y confiados, sintiendo el peso de la responsabilidad de tranquilizar a una niña que acababa de ver a su padre desmayarse. «Tu papá es muy fuerte, Olivia. Los médicos van a cuidarlo bien. Ha trabajado mucho. A veces lo veo llorando cuando cree que estoy durmiendo», confesó Olivia inocentemente. «Él cree que no lo sé, pero yo sé que está triste». Esta revelación golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. La imagen del hombre fuerte y dedicado que ella conocía llorar solo, probablemente de agotamiento y preocupación, mientras intentaba proteger a su hija de sus angustias, era devastadora. Ella percibió que había contribuido directamente a aquel sufrimiento silencioso. «¿Por qué está triste?», preguntó Clara suavemente, aunque temía la respuesta. «Porque se preocupa por todo. Por mí, por el trabajo, por el dinero. Yo siempre le digo que no necesita preocuparse, que somos felices solo nosotros dos, pero él sigue triste a veces». Clara sintió lágrimas quemando en sus ojos. La sabiduría inocente de Olivia era al mismo tiempo conmovedora y devastadora. Una niña de 6 años estaba intentando consolar a un padre que se mataba de trabajar para darle una vida mejor, y ella ni percibía cuán heroico era su sacrificio. «Olivia», dijo Clara cuidadosamente, «¿te gustaría que las cosas fueran diferentes? Que tu papá no necesitara trabajar tanto». La niña pensó por un momento. «Me gustaría que sonriera más, y que pudiera ir a mis festivales de la escuela, y que no estuviera tan cansado, pero no me importa si tenemos poco dinero, solo quiero que él sea feliz». En ese momento, Clara tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. Ella no sabía exactamente cómo aún, pero estaba determinada a hacer que Marco y Olivia tuvieran la vida que merecían. Una vida donde el padre no necesitara elegir entre proveer y estar presente. Cuando el médico finalmente los llamó para dar noticias sobre Marco, Clara estaba al lado de Olivia, sujetando su pequeña mano como si fueran una familia de verdad. «El señor está estable», dijo el doctor Pedro Salgado. «Es un caso claro de agotamiento físico y mental extremo. Su cuerpo estaba funcionando al límite desde hacía mucho tiempo. Necesita reposo absoluto por al menos 2 semanas. ¿Va a estar bien?», preguntó Clara, sorprendiendo al médico con la intensidad de su preocupación. «Con descanso adecuado, sí, pero necesita hacer cambios significativos en su estilo de vida, o esto puede suceder de nuevo, posiblemente con consecuencias más graves». Clara asintió, ya formulando planes en su mente. Después de asegurarse de que Marco estaba cómodo y Olivia estaba segura, ella hizo algunas llamadas que demostrarían la extensión de su determinación en cambiar las cosas. Primero, llamó a su asistente personal. «Aarón, quiero que encuentres la mejor suite privada disponible en este hospital y transfieras al señor Marco inmediatamente. Todos los costos deben ser cubiertos por la empresa». Luego llamó a Víctor. «Necesito que asumas todas las tareas pendientes de Marco durante los próximos 15 días. Redistribuye según sea necesario por el equipo». Por último, hizo la llamada más difícil, al Departamento de Recursos Humanos. «Quiero que revisen completamente nuestra estructura de puestos. Tenemos un problema de sobrecarga que necesita ser resuelto inmediatamente». Cuando volvió al cuarto donde Marco estaba descansando, encontró a Olivia sentada al lado de la cama, contándole una historia a su padre sobre una princesa valiente que salvó un reino entero. Marco escuchaba con una sonrisa débil pero genuina. «Clara», dijo Olivia cuando la vio entrar. «Le estaba contando a papá sobre la princesa que me recordó a usted cuando me ayudó en el ascensor». «¿Yo te recordé a una princesa?», preguntó Clara sorprendida. «Sí, porque usted fue valiente y me cuidó cuando yo tenía miedo, igual que la princesa de la historia que cuida de todos en el reino». Marco miró a Clara con una expresión de gratitud profunda. «Gracias», dijo él simplemente.
por todo. No agradezcas aún, respondió Clara, acercando una silla para estar más cerca de la cama. Tenemos mucho de qué hablar cuando estés mejor. Sobre el trabajo, yo prometo que puedo... No sobre el trabajo, interrumpió Clara gentilmente. Sobre cómo vamos a garantizar que esto nunca más suceda. Marco la miró confuso, pero Clara solo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro normalmente serio. Aquella noche, después de organizar los cuidados para Olivia y asegurarse de que Marco estaba cómodo, Clara volvió a su apartamento con la mente llena de planes. Por primera vez en su vida adulta, sus pensamientos no estaban enfocados en beneficios o estrategias corporativas, sino en cómo usar su poder y recursos para marcar la diferencia en la vida de dos personas que, de alguna forma misteriosa, se habían vuelto más importantes para ella que su propio éxito. La mujer que había entrado en aquel ascensor era diferente de la que salió de él, y los cambios que estaban por venir serían solo el comienzo de una transformación que ninguno de los tres podría haber imaginado. En el hospital, el diagnóstico fue claro: agotamiento extremo, desnutrición y signos de estrés crónico severo. El médico explicó que el cuerpo de Marco había llegado al límite y que él necesitaría al menos 2 semanas de reposo absoluto. El señor necesita entender que ignorar estas señales puede tener consecuencias muy graves, dijo el doctor Pedro Salgado, observando los exámenes. Su organismo ha estado funcionando en modo de emergencia durante meses. Si no se ocupa de esto ahora, puede desarrollar problemas cardíacos serios. Marco asintió débilmente desde la cama del hospital público, preocupado no por su salud, sino por cuánto costaría aquella internación y cómo pagaría las cuentas si se quedaba sin trabajar por 2 semanas. Fue entonces cuando una enfermera entró en el cuarto. «Señor Marco, hay una transferencia autorizada para la suite privada del 8º piso. Todos los costos ya han sido cubiertos». Marco se quedó confuso. «Debe haber un error. Yo no tengo seguro médico privado». «No hay error, señor. La transferencia fue solicitada por la señorita Clara Alianza». Marco intentó protestar, pero estaba demasiado débil para argumentar. Algunas horas después, se encontraba en una suite cómoda con vista al jardín del hospital. Olivia estaba sentada a su lado, dibujando en un cuaderno nuevo que alguien le había traído. «La señora Clara dijo que usted va a estar bien», dijo Olivia, mostrando su dibujo a su padre. «Ella me dio este cuaderno y dijo que puedo dibujarlo a usted poniéndose fuerte de nuevo». «¿Cuándo hablaste con Clara?», preguntó Marco sorprendido. «Hoy por la mañana. Ella vino aquí muy temprano y me trajo desayuno». «Y también una muñeca nueva», dijo Olivia, señalando una muñeca elegante que estaba sobre el sillón. «Ella dijo que toda niña valiente merece un regalo». Marco se quedó en silencio, procesando esa información. Clara había estado allí, cuidando de Olivia. Era algo que simplemente no conseguía imaginar. 3 días después, cuando Marco ya se sentía mejor, Clara apareció en la puerta de la suite. Estaba diferente de lo habitual, usando ropa casual en vez de sus trajes rigurosos, y cargaba una bolsa de papel. «Traje algunas cosas para Olivia», dijo ella tímidamente, como si no supiera muy bien cómo actuar en aquella situación. «¡Clara!», gritó Olivia alegremente corriendo para abrazarla. «¿Usted vino a ver a mi papá?» «Vine», dijo Clara, correspondiendo al abrazo de forma torpe pero sincera. «¿Cómo estás, Marco?» «Mejor, y muy agradecido», respondió Marco. «Clara, sobre los costos del hospital...» «No es tu preocupación», interrumpió ella. «Es lo mínimo que la empresa puede hacer por un empleado que se dedicó tanto». Marco la estudió atentamente. Había algo diferente en ella, una suavidad que él nunca había visto antes. «¿Empleado?» Creí que había sido despedido. Clara se quedó en silencio por un momento, observando a Olivia jugar con la muñeca nueva. «En realidad vine aquí para ofrecerte un nuevo puesto». «¿Cómo así?» «Director de análisis financiero, salario 3 veces mayor que el actual, horario flexible, asistencia médica completa para ti y Olivia, y un beneficio que implementé esta semana, guardería corporativa». Marco se quedó boquiabierto. «Yo
No entiendo. ¿Por qué? Clara se sentó en la silla al lado de la cama. Porque en los últimos días pensé mucho sobre nuestra conversación del viernes. Tenías razón. Algunas cosas son más importantes que el trabajo. ¿Y eso te hizo cambiar de idea sobre despedirme? Marco, tú me hiciste darme cuenta de algo que yo había perdido de vista hacía mucho tiempo, dijo Clara, mirando por la ventana. Cuando te desmayaste en el ascensor y vi a Olivia llorando, desesperada, me di cuenta de que estaba contribuyendo a destruir una familia. Y eso no es quien quiero ser. Olivia se acercó a la cama, subiendo para estar cerca de su padre. Papá, Clara dijo que si aceptas el trabajo nuevo yo puedo jugar con otros niños mientras trabajas. Marco miró a Clara, aún procesando la propuesta. ¿Y la empresa? ¿Cómo explicaste este cambio súbito a los otros ejecutivos? No lo expliqué. Tomé la decisión y la implementé, dijo Clara con una pequeña sonrisa. Descubrí que ser dueña de la empresa tiene sus ventajas. Pero, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por mí? Clara dudó, como si estuviera luchando con las palabras. Porque tú me mostraste lo que significa tener principios. Cuando dijiste que no el viernes, fue la primera vez en años que alguien puso algo por encima del miedo a desagradarme. Y estabas protegiendo algo realmente importante. Marco se quedó en silencio, observando a Clara jugar distraídamente con el cabello de Olivia. Era una escena surrealista, pero de alguna manera parecía natural. Hay otros cambios también, continuó Clara. Implementé una política de horario máximo de trabajo, contraté más empleados para distribuir mejor las demandas y estoy creando un programa de equilibrio entre vida personal y profesional. Eso debe estar causando resistencia en la empresa, observó Marco. Algunos no están contentos, admitió Clara, pero descubrí que no me importa tanto su opinión. Me importa más hacer lo correcto. Olivia, que había estado escuchando la conversación, de repente preguntó, «Clara, ¿vas a cenar con nosotros hoy?» Clara se sorprendió por la pregunta. Bueno, están en el hospital. Tienen un restaurante aquí abajo, dijo Olivia animadamente. Y papá ya puede caminar, el médico lo dijo. Marco miró a Clara, viendo la incertidumbre en sus ojos. No tienes que sentirte obligada. Me gustaría, dijo Clara rápidamente, luego sonrojándose ligeramente, si no es una molestia. La cena en el restaurante del hospital fue una experiencia reveladora para todos. Clara, que estaba acostumbrada a cenas de negocios tensas y conversaciones sobre metas trimestrales, se vio riendo de las historias que Olivia contaba sobre la escuela y sorprendiéndose con la facilidad de la conversación con Marco. ¿Tienes hermanos?, preguntó Olivia a Clara mientras comía el postre. No, soy hija única, respondió Clara. Ah, entonces debes estar sola en casa. Eso es triste, dijo Olivia con la honestidad brutal de los niños. Clara se quedó en silencio por un momento. Era verdad. Su apartamento lujoso siempre había sido un refugio silencioso, un lugar donde ella podía trabajar en paz. Pero en ese momento, por primera vez, ella reconoció que silencio no siempre significaba paz. A veces es un poco solitario, admitió ella. Puedes cenar con nosotros más veces, sugirió Olivia alegremente. Siempre tenemos espacio para una persona más. Marco sonrió a su hija. Olivia, Clara es una persona muy ocupada. En realidad, interrumpió Clara, me encantaría cenar con ustedes de nuevo, si me aceptan. Cuando volvieron al cuarto, Olivia se durmió rápidamente, cansada de la emoción del día. Marco y Clara se quedaron conversando en voz baja mientras ella dormía. Clara, necesito preguntarte una cosa, dijo Marco. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué realmente cambiaste tanto? Clara se quedó en silencio por un largo momento, observando a Olivia dormir. Porque cuando te vi desmayándote y la vi a ella llorando, me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que causa sufrimiento innecesario. Y cuando abracé a Olivia en mis brazos, sintiendo cómo temblaba de miedo, algo despertó en mí que no sabía que existía. ¿Instinto maternal? Quizás, o quizás solo humanidad, dijo Clara.
Pasé tanto tiempo enfocada en números y resultados que olvidé que detrás de cada empleado hay una vida real, con personas reales que dependen de él. Marco asintió. ¿Y ahora? Ahora quiero aprender a ser una mejor persona. Y ustedes dos, de alguna forma, ustedes me hacen querer ser mejor. Aquella noche, cuando Clara finalmente se fue a casa, su apartamento pareció más silencioso que nunca. Pero por primera vez, ese silencio no trajo paz. Trajo la percepción de que su vida, por más exitosa que fuera profesionalmente, estaba vacía de algo fundamental, y esa percepción marcó el inicio de una jornada que cambiaría no solo su relación con Marco y Olivia, sino su relación consigo misma. Marco aceptó la posición de director de análisis financiero una semana después de salir del hospital. Su primera impresión al llegar a la nueva oficina fue de incredulidad. Una sala amplia con vista a la ciudad, un escritorio ejecutivo y, más importante, un espacio reservado donde Olivia podría quedarse cuando fuera necesario. ¿Te gusta?, preguntó Clara, apareciendo en la puerta con 2 cafés en las manos. Es más de lo que jamás imaginé tener, admitió Marco, aún explorando el espacio. Gracias por todo. Te lo mereces, dijo ella simplemente, entregándole el café. Por cierto, la guardería está funcionando perfectamente. Olivia ya hizo amistad con las hijas de Víctor y de Inés de 1200.000. Contabilidad. En los primeros días, Marco se adaptó rápidamente a las nuevas responsabilidades. Descubrió que dirigir un equipo le resultaba natural, y sus antiguos colegas fueron receptivos a su ascenso, sabiendo que era merecido. Pero no todo estaba tranquilo en la empresa. Rumores comenzaron a circular por los pasillos como fuego salvaje. Oí decir que hay algo entre Clara y Marco, susurró Rosa del Departamento de Recursos Humanos a Ana de recepción. ¿Cómo más explicar una promoción tan súbita? ¿Y viste cómo lo mira en las reuniones?, añadió Ana, completamente diferente de cómo trata a los otros ejecutivos. Quizás sea chantaje, sugirió un supervisor de ventas durante el almuerzo. Él debe tener alguna información comprometedora sobre ella. Los rumores llegaron a los oídos de Marco a través de Víctor, quien se le acercó un día después de una reunión. «Amigo, necesito avisarte sobre una cosa», dijo Víctor excitante. «La gente está comentando sobre ti y Clara». «¿Qué tipo de comentarios?», preguntó Marco, aunque ya podía imaginarlo. «Involucramiento romántico, chantaje, favoritismo. Ya sabes cómo es». Marco suspiró. ¿Y tú qué piensas? ¿Yo? Creo que salvaste a la empresa de perder millones. Trabajaste como un loco por años y finalmente recibiste el reconocimiento que merecías, dijo Víctor firmemente. Pero no todo el mundo lo ve de esa forma. Esa conversación le incomodó a Marco más de lo que esperaba, no porque dudara de sus cualificaciones, sino porque no quería que los rumores afectaran a Clara o perjudicaran su reputación en la empresa. Aquella tarde, Marco confrontó a Clara en su despacho. «Necesitamos hablar sobre los rumores que están circulando». Clara levantó los ojos de los documentos que estaba revisando. «¿Qué rumores?» «Sobre nosotros, sobre el motivo de mi promoción». Clara se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. «¿Y qué dicen?» «Involucramiento romántico, chantaje, favoritismo, lo de siempre». «¿Y eso te incomoda?» Marco dudó. «Me incomoda que puedan estar cuestionando tu integridad por causa de una decisión que fue puramente profesional». Clara lo estudió atentamente. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que fue puramente profesional?» La pregunta tomó a Marco desprevenido. En los últimos días, él había notado momentos en que Clara lo miraba de forma diferente. Momentos en que sus conversaciones se extendían más allá de lo necesario. Momentos en que ella encontraba excusas para pasar por su oficina. «Yo no sé», admitió él honestamente. «Ni yo», dijo Clara suavemente. «Pero sé que me importa muy poco lo que piensen. Solo me importa lo que tú piensas». Antes de que Marco pudiera responder, su teléfono sonó. Era la escuela de Olivia. «Señor Marco, hay un problema. Olivia no está aquí». «¿Cómo que no está ahí?», preguntó Marco sintiendo el pánico apoderarse de su pecho.
Una mujer vino a buscarla hace 2 horas. Dijo que era pariente cercana y que usted había autorizado. Ella tenía documentos. Marco dejó caer el teléfono. Sus piernas flaquearon y él necesitó apoyarse en el escritorio. Olivia, alguien se llevó a Olivia. Clara inmediatamente tomó el control de la situación. Llamó a su jefe de seguridad, activó todos los contactos que tenía en la policía y movilizó un equipo de investigación privada en cuestión de minutos. «No entres en pánico», dijo ella, sujetando los hombros de Marco. «Vamos a encontrarla». Las próximas horas fueron las más largas de la vida de Marco. La policía descubrió que la mujer que se había llevado a Olivia se había identificado como Fiona, prima lejana de la madre de Olivia. Ella había presentado documentos falsificados, pero lo suficientemente convincentes para engañar a la escuela. «Encontramos su dirección», dijo el detective privado que Clara había contratado. «Es una mujer sin antecedentes criminales. Parece que genuinamente cree estar salvando a la niña». Marco y Clara corrieron hacia la dirección indicada. Durante el trayecto, Marco estaba en pánico total, imaginando los peores escenarios. Clara conducía en silencio, pero su mano encontró la de él y la apretó firmemente. «Vamos a traerla a casa», dijo ella con determinación. Encontraron a Olivia en un pequeño apartamento en la periferia de la ciudad. Fiona, una mujer de unos 40 años con ojos cansados, estaba intentando convencer a la niña de comer cuando la policía llamó a la puerta. «Yo no hice nada malo», gritó Fiona cuando vieron a Olivia corriendo a los brazos de su padre. «Esta niña estaba siendo descuidada. La vi durmiendo en la oficina. Vi cómo el padre la arrastraba a todas partes. Necesita cuidados adecuados». «Papá», lloró Olivia, aferrándose a Marco como si nunca fuera a soltarlo. «Le dije que eres un papá bueno, pero ella no me creyó». Marco abrazó a su hija con fuerza, sintiendo lágrimas de alivio escurriendo por su rostro. «Está todo bien, cariño. Papá está aquí». Clara observó la escena, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Cuando los policías se llevaron a Fiona para prestar declaraciones, ella se acercó a Marco y Olivia. «¿Cómo estás?», preguntó ella suavemente a Olivia. «Tenía miedo», admitió la niña, «pero sabía que usted y papá iban a encontrarme». La confianza absoluta de Olivia tocó profundamente a Clara. La niña la veía como parte de su red de protección, como familia, pero la crisis no había terminado. En los días siguientes, los servicios sociales iniciaron una investigación sobre las condiciones de vida de Olivia. Fiona había presentado una queja formal alegando negligencia, y ahora Marco necesitaba probar que era un padre adecuado. «No puede ser serio», dijo Marco al abogado que Clara había contratado para él. «Ella secuestró a mi hija». Lamentablemente, las alegaciones de ella levantaron algunas cuestiones que necesitan ser respondidas, explicó el abogado. El hecho de que Olivia pase noches en la oficina, la hospitalización por agotamiento, necesitan verificar si usted está proporcionando un ambiente estable. Marco entró en desesperación. La posibilidad de perder a Olivia era más aterradora que cualquier cosa que ya había enfrentado. Fue Clara quien se quedó a su lado durante todo el proceso. Ella testificó sobre los cambios en la empresa, sobre el nuevo cargo de Marco y sobre su compromiso como padre. Cuando se le preguntó sobre su relación con ellos, ella respondió con sinceridad brutal. «Marco es un empleado ejemplar y un padre dedicado. Olivia es una niña feliz y bien cuidada. Y ambos se han vuelto importantes para mí de una forma que no esperaba». «¿De qué forma, señorita Alianza?», preguntó la asistente social. Clara miró a Marco, que estaba sentado tenso a su lado. «De todas las formas que importan», dijo ella simplemente. Después de 3 semanas de investigación, los servicios sociales concluyeron que no había evidencias de negligencia. Olivia permanecería con Marco, pero tendrían seguimiento por 6 meses para garantizar estabilidad. Aquella noche, en el apartamento de Marco, finalmente pudieron respirar. Olivia dormía tranquila en su cuarto, y Marco y Clara estaban sentados en el sofá de la sala, exhaustos pero aliviados. «Pensé que iba a perderla», dijo Marco, su voz temblorosa.
Si no hubieras movilizado toda esa ayuda... No pienses en eso, dijo Clara, tocando su mano. Lo importante es que ella está segura. Marco la miró, viendo no solo a la empresaria exitosa, sino a la mujer que había luchado a su lado por la seguridad de su hija. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué arriesgaste tu reputación, gastaste tanto dinero, te involucraste tanto? Clara se quedó en silencio por un largo momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque cuando vi a Olivia en aquel apartamento, corriendo hacia ti, me di cuenta de que ella no era solo tu hija, era nuestra hija, y tú no eras solo mi empleado. Tú eras... ¿Eras qué?, preguntó Marco suavemente. Eras todo, dijo ella, finalmente permitiendo que sus emociones salieran a flote. Ustedes dos se convirtieron en todo para mí. Marco la miró a los ojos y vio allí una vulnerabilidad que ella nunca había mostrado antes. Clara, sé que es complicado, sé que hay diferencias entre nosotros, que la gente va a hablar, que quizás no tenga sentido. Ella comenzó, pero Marco la interrumpió colocando la mano sobre la de ella. Tiene sentido para mí, dijo él simplemente. Tengo miedo, pero tiene sentido. Y allí, en el silencio acogedor de la sala, con Olivia durmiendo segura en su cuarto, algo nuevo comenzó a nacer entre ellos. Algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos estaban listos para explorar. 6 meses después de la crisis con Olivia, la vida había asumido un ritmo completamente diferente para todos ellos. Marco prosperaba en su nuevo cargo, implementando innovaciones que aumentaron la eficiencia de la empresa en un 20%. Clara había transformado no solo las políticas corporativas, sino también su propio enfoque de liderazgo, volviéndose conocida en la capital como una CEO visionaria que priorizaba el bienestar de sus empleados. Pero el cambio más significativo estaba ocurriendo a nivel personal. Marco y Clara venían construyendo algo especial, despacio y con cuidado, siempre considerando a Olivia en cada paso. «Papá, ¿Clara puede cenar con nosotros hoy?», preguntó Olivia una mañana de viernes mientras Marco preparaba su desayuno. «¿No te cansas de hacer la misma pregunta todas las semanas?», bromeó Marco peinando el cabello de su hija. «No, y ella siempre dice que sí», respondió Olivia alegremente. «Le gusta cenar con nosotros». Era verdad. Lo que había comenzado como cenas ocasionales se había convertido en una tradición semanal. Clara había descubierto que anhelaba esas noches simples más que cualquier reunión de negocios o evento social sofisticado. Aquella tarde, Clara apareció en la puerta con un ramo de flores para Olivia y una botella de vino para Marco. «Espero que les guste la lasaña», dijo ella sosteniendo una bolsa de un restaurante italiano conocido. «Pensé que podíamos probar algo diferente». «¡Clara! ¡Me trajiste flores!», gritó Olivia corriendo para abrazarla. «¡Claro! Toda princesa merece flores», dijo Clara, correspondiendo al abrazo cálido. Marco observó la interacción con una sonrisa. En los últimos meses, había visto a Clara transformarse ante sus ojos. La mujer fría y calculadora había dado lugar a alguien cálida, divertida y sorprendentemente maternal con Olivia. Durante la cena, Olivia contó animadamente sobre la obra de la escuela en la que participaría. «Voy a ser una mariposa y necesito alas grandes y coloridas». «¡Qué coincidencia!», dijo Clara con una sonrisa misteriosa. «Resulta que conozco a una costurera que hace las alas de mariposa más bonitas de la ciudad». «¿En serio?», preguntó Olivia, con los ojos brillantes. «Clara, no necesitas...», comenzó Marco. «Quiero hacerlo», interrumpió ella. «Olivia merece las alas más bonitas de todas». Después de la cena, cuando Olivia estaba jugando en la sala, Marco y Clara lavaban los platos juntos en la cocina. Era en esos momentos domésticos que Marco sentía como todo aquello era natural, como si ellos siempre hubieran sido una familia. «Marco», dijo Clara suavemente, «¿puedo pedirte una cosa?» «Claro. Tú y Olivia querrían cenar en mi apartamento mañana. Hay algo que me gustaría mostrarles». Marco la miró curiosamente. «¿Qué tipo de cosa?» «Es una sorpresa», dijo ella,
sonrojándose ligeramente. Pero creo que les va a gustar. Al sábado siguiente, cuando Marco y Olivia llegaron al apartamento de Clara, fueron recibidos con una cena elaborada y un nerviosismo palpable de la anfitriona. ¿Estás bien?, preguntó Marco, notando cómo Clara parecía ansiosa. Sí, solo nerviosa, admitió ella. Después de la cena quiero mostrarles algo. Olivia, ajena a la tensión, estaba encantada con el lujoso apartamento. Clara, su casa es como un castillo, dijo ella explorando la espaciosa sala. Después de la cena, Clara los condujo por un pasillo que Marco nunca había visto antes. Ella se detuvo frente a una puerta cerrada y respiró hondo. Antes de abrir esta puerta, necesito explicar algo, dijo ella mirando principalmente a Marco. En los últimos meses, ustedes dos se convirtieron en la parte más importante de mi vida. Y yo, bueno, quizás me precipité, pero quería mostrarles cuánto significan para mí. Con eso ella abrió la puerta. Marco se quedó boquiabierto. Lo que antes era una oficina doméstica se había transformado en un deslumbrante cuarto infantil. Paredes pintadas con cielo estrellado, una cama en forma de casa en el árbol, estanterías llenas de libros, una mesa pequeña para dibujar y juguetes cuidadosamente organizados. «Clara», comenzó Marco, pero fue interrumpido por el grito de alegría de Olivia. «¡Es un cuarto de princesa! ¿Es para mí?», preguntó la niña, corriendo para explorar cada detalle. «Si quieres», dijo Clara nerviosamente. «Pensé que... bueno, si quisieran pasar algunas noches aquí a veces o si...». Ella se detuvo, sin saber cómo continuar. Marco caminó lentamente por el cuarto, observando cada detalle cuidadosamente planeado. Un escritorio ajustable para acompañar el crecimiento de Olivia, libros apropiados para su edad, incluso un rincón acogedor para la lectura. Fue entonces cuando vio la pared del fondo. Enmarcado con cariño estaba un dibujo que Olivia había hecho semanas antes. 3 figuras de la mano bajo un sol amarillo brillante. «¿Guardaste el dibujo?», dijo Marco, tocando el marco. «Era el dibujo más bonito que he visto», respondió Clara, «y cuando lo miro, veo lo que podemos ser, lo que me gustaría que fuéramos». Olivia corrió hacia ellos, abrazando las piernas de ambos. «¿Puedo dormir aquí hoy? Por favor». Marco miró a Clara, viendo esperanza y miedo en sus ojos. «Olivia, esto es muy especial. Clara trabajó mucho para hacer este cuarto para ti». «Porque ella nos ama», dijo Olivia con la simplicidad brutal de los niños. «Y nosotros la amamos también, ¿verdad, papá?». Marco sintió su garganta apretarse. Allí estaba la verdad que él había estado evitando enfrentar. «Sí, cariño, nosotros la amamos». Clara cerró los ojos, sintiendo lágrimas de alivio. «Yo también los amo», susurró. «Más de lo que jamás pensé que fuera posible amar a alguien». Aquella noche, después de acostar a Olivia en su cuarto nuevo, Marco y Clara se sentaron en el balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. «No sé qué es esto que tenemos», dijo Marco sujetando la mano de ella, «pero quiero descubrirlo. Incluso con todas las complicaciones, el trabajo, las diferencias entre nosotros, lo que la gente dirá, especialmente por las complicaciones», respondió Marco, «porque si conseguimos que esto funcione a pesar de todo, significa que es real». Clara sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Tengo una confesión que hacer». «¿Cuál?» «Aquella primera noche, cuando te vi trabajando con Olivia durmiendo a tu lado, no fue irritación lo que sentí, fue envidia». «¿Envidia?» «Envidia de la conexión que ustedes tenían, de la familia que ustedes eran, de algo que yo nunca había experimentado», explicó Clara. «Y en algún lugar en el fondo de mi corazón, yo deseé formar parte de eso. ¿Y ahora?» «Ahora siento como si siempre hubiera formado parte», dijo ella, apoyando la cabeza en el hombro de él. 3 meses después, Marco y Olivia se mudaron oficialmente al apartamento de Clara. La transición fue sorprendentemente suave,
como si ellos siempre hubieran estado destinados a ser una familia. En la empresa, los cambios implementados por Clara habían resultado en récords de productividad y satisfacción de los empleados. La cultura corporativa se había transformado completamente y otras empresas comenzaron a buscar consultoría sobre cómo replicar su modelo. ¿Sabes lo que es irónico?, dijo Marco una mañana, mientras tomaban café antes de ir a trabajar. ¿Qué?, preguntó Clara, ayudando a Olivia a terminar el sándwich. La empresa nunca fue tan exitosa como ahora, y tú nunca trabajaste menos horas. Es porque ahora tengo razones para ir a casa, respondió ella, besando la parte superior de la cabeza de Olivia. Y descubrí que los empleados felices trabajan mejor. ¿Quién lo diría?, bromeó Marco. Un año después, una mañana de domingo, los tres estaban en el parque cercano al apartamento. Olivia jugaba en el parque infantil, mientras Marco y Clara la observaban desde un banco cercano. «Tengo otra sorpresa para ustedes», dijo Clara de repente. «Por favor, dime que no es otro cuarto», bromeó Marco. «El apartamento ya está perfecto». Clara rió, pero estaba nerviosa. En realidad es algo diferente. Ella sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Marco se quedó en silencio, entendiendo inmediatamente lo que estaba sucediendo. «Marco, antes de que tú y Olivia entraran en mi vida, yo creía que sabía lo que era el éxito. Pensaba que la riqueza y el poder eran suficientes. Pero ustedes me enseñaron que el verdadero éxito es tener personas a quienes amar y que te amen de vuelta». Ella abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante. «Sé que nuestra historia comenzó de forma poco convencional. Sé que somos diferentes en muchos aspectos, pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida descubriendo lo que podemos construir juntos». Marco miró el anillo, luego a Clara, luego a Olivia, que había dejado de jugar y estaba observando atentamente. «Clara alianza», dijo él con una sonrisa. «¿Me estás pidiendo matrimonio?» «Sí, les estoy pidiendo a ustedes dos que se casen conmigo, para que seamos una familia oficial». «¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!», gritó Olivia corriendo hacia ellos. «Clara va a ser mi mamá de verdad». Marco tomó a Clara en sus brazos y la hizo girar riendo. «Claro que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti». Cuando él la puso en el suelo, Clara colocó el anillo en su dedo con manos temblorosas. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por enseñarme lo que realmente importa en la vida». 6 meses. Después, se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. Olivia fue la dama de honor, usando las alas de mariposa más bonitas de la ciudad que Clara había prometido. Durante los votos, Clara incluyó una promesa especial para Olivia: ser no solo su madrastra, sino su amiga, confidente y apoyo para toda la vida. En la empresa, la noticia de la boda fue recibida con sorpresa inicial, pero gradualmente con aceptación e incluso admiración. La historia de cómo un asistente administrativo dedicado y una CEO exigente encontraron el amor se había convertido en leyenda en los pasillos de la empresa. Y una noche, 2 años después de la boda, cuando los tres estaban cenando en la cocina del apartamento que ahora definitivamente les pertenecía a todos ellos, Olivia hizo una observación que resumió perfectamente su jornada. «Clara, ¿te acuerdas de cuando dijiste que todo el mundo debería jugar un poquito?» «Me acuerdo», dijo Clara, sonriendo a la niña que ahora oficialmente llamaba hija. «Bueno, ahora juegas con nosotros todos los días, y eso te hace mucho más bonita». Marco y Clara se miraron por encima de la mesa, sabiendo que Olivia había capturado una verdad profunda. Habían encontrado no solo el amor, sino también el equilibrio, la felicidad y el significado que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. Y allí, bajo las luces suaves de la cocina, con Olivia parloteando alegremente sobre los planes para el día siguiente, ellos supieron que habían construido algo más valioso que cualquier imperio financiero. Una familia basada en el amor, el respeto y la comprensión de que, a veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos, transformando no solo nuestro presente,
sino redefiniendo completamente nuestro futuro. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Marco, Clara y Olivia haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y transformar vidas de maneras extraordinarias. Si usted se emocionó con esta narrativa, no olvide suscribirse a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza de los lazos familiares y el poder transformador del amor. Deje su me gusta si esta historia le hizo creer que nunca es tarde para volver a empezar, y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más le emocionó. Todos los días traemos relatos únicos que exploran las complejidades y bellezas de la vida humana. Su interacción nos motiva a continuar contando estas historias que calientan el corazón.